En el mundo del corazón ya hemos visto de todo, pero lo que se ha empezado a destapar ahora no es cualquier cosa, es dinamita pura. Porque cuando se habla de sin censura, todos sabemos que se trata de esas verdades incómodas que durante años han estado ocultas, tapadas bajo el brillo de las luces de plató y los discursos oficiales, pero que tarde o temprano salen a flote. Y en esta ocasión, el nombre que vuelve a estar en el centro es el de Fidel Albiac, ese personaje que ha pasado años intentando moverse entre sombras, evitando dar la cara, pero que siempre acaba señalado. Y lo hace, además, en uno de los temas más delicados y polémicos, lo que supuestamente ocurrió en los años más difíciles de Rocío Carrasco, cuando, según se empieza a insinuar, habría atravesado momentos muy oscuros relacionados con el consumo de sustancias. Lo primero que llama la atención es la crudeza con la que se está empezando a hablar. Porque hasta ahora, todo lo que rodeaba esa etapa de Rocío Carrasco se trataba con un halo de misterio, de insinuaciones, de frases entrecortadas. Se mencionaba su estado emocional, su fragilidad, su sufrimiento, pero pocas veces se había puesto sobre la mesa qué había detrás de esa fragilidad. Ahora, en cambio, los testimonios empiezan a ser más directos, más duros, y lo que se dice sin tapujos es que durante esa etapa habría contado con un compañero de viaje que, lejos de ayudarla, la habría empujado más al abismo, su propio marido, Fidel Albiac. Y es que la imagen de Fidel siempre ha sido polémica, siempre discutida. Hay quienes lo ven como un apoyo incondicional, el hombre que estuvo junto a Rocío Carrasco cuando nadie más lo hacía. Pero también están quienes lo señalan como una figura manipuladora, calculadora, que supo aprovecharse de la debilidad de Rocío para ganar poder. Y en este último grupo es donde se enmarcan las acusaciones más serias, aquellas que apuntan a que, lejos de alejarla de esos momentos oscuros, habría jugado un papel cuestionable en cómo los afrontaba. Un Fidel que, según estas voces, no habría puesto freno a nada, sino que habría sido testigo silencioso, o incluso algo más, de esa caída. Lo delicado del asunto es que ahora ya no se habla en condicional como antes, ahora se empieza a hablar con más claridad, con nombres, con ejemplos, con historias que encajan demasiado bien con las lagunas de aquellos años. Y es ahí donde la palabra sin censura cobra sentido, porque durante demasiado tiempo los medios han preferido callar este capítulo, quizá por miedo a las repercusiones legales, quizá por respeto a la propia Rocío Carrasco. Pero ese respeto, al parecer, ya no es suficiente para tapar lo que habría pasado realmente en aquella época. Y claro, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué hacía Fidel durante todo esto? ¿Era el Salvador, el hombro donde Rocío lloraba mientras atravesaba sus peores momentos, o era, como algunos empiezan a sugerir, alguien que no frenó ni ayudó, sino que se aprovechó de la situación para afianzar su control? Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que Fidel Albiac no es un personaje neutral. No se puede hablar de Rocío Carrasco sin que aparezca su sombra detrás, y cada vez que se destapan episodios como este, esa sombra se vuelve más oscura, más inquietante. La crudeza de estas revelaciones ha reabierto heridas que parecían cerradas. Porque hablar de sustancias no es hablar de una simple polémica televisiva, es hablar de un tema serio, profundo, que toca fibras muy sensibles. Y por eso mismo, el hecho de que el foco vuelva a ponerse en Fidel Albiac genera tanto revuelo. Porque la sensación es que siempre aparece en el mismo rol, el del hombre que estaba ahí, en medio de todo, y que en lugar de aportar luz, alimenta las sospechas. Y eso, en un relato mediático, es letal. Lo más impactante de todo es que, aunque muchos intentaron callar este capítulo, ahora empieza a salir a la luz con más fuerza que nunca. Y es inevitable que surjan preguntas. ¿Qué papel jugó exactamente Fidel en aquellos momentos? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué sabía realmente? Y lo más inquietante, ¿hasta qué punto se ha querido tapar esa parte de la historia para proteger a unos y hundir a otros? Porque en este universo, nada se tapa para siempre. Y lo que se tapa demasiado tiempo, cuando explota, lo hace con más fuerza. El gran problema para Fidel Albiac es que, por mucho que intente mantenerse en la sombra, cada revelación sobre aquellos años vuelve a colocarle en el centro. Y lo peor de todo es que su silencio, ese silencio que durante tanto tiempo fue interpretado como prudencia, ahora empieza a percibirse como complicidad. Porque cuando se habla de los momentos más oscuros de Rocío Carrasco, lo lógico sería esperar que alguien cercano diera la cara, aclarara, defendiera, o al menos, intentara desmontar las insinuaciones. Pero Fidel nunca habla, nunca aparece, nunca explica nada. Y claro,
En un escenario donde todo se mide por la percepción pública, el que calla siempre parece tener algo que esconder. Las acusaciones sobre esa etapa de Sustancias son especialmente duras porque tocan un tema tabú en la familia Carrasco. Hasta ahora se había preferido hablar de depresiones, de crisis emocionales, de fragilidad psicológica, pero no de aquello que realmente marcó los años más complicados de Rocío. Y ahora, con testimonios que empiezan a circular, la figura de Fidel aparece de nuevo como un actor incómodo. Porque la pregunta que muchos se hacen es evidente: si Rocío estaba tan mal, ¿qué hacía su pareja mientras tanto? ¿Ayudaba o simplemente miraba hacia otro lado? Y más aún, ¿se benefició de ese estado para ganar poder y control sobre ella? En el imaginario del público, Fidel nunca ha conseguido generar simpatía. No es un rostro amable de televisión, no tiene esa cercanía que engancha. Siempre ha sido frío, distante, hermético. Y ese perfil, en estos momentos, juega completamente en su contra. Porque frente a un Antonio David que habla, que da titulares, que se defiende con uñas y dientes, Fidel es percibido como un muro de silencio. Y ya sabemos que en este mundo del corazón, el que no habla, pierde. Porque el relato lo acaban construyendo los demás, y ese relato rara vez es favorable. Lo más inquietante es que estas nuevas revelaciones parecen encajar con piezas que antes no cuadraban. Porque durante años se habló de un distanciamiento entre Rocío Carrasco y parte de su familia, de decisiones difíciles que parecían no tener explicación. Y ahora, al poner sobre la mesa la etapa de las Sustancias y el papel de Fidel, muchos entienden que ese relato nunca estuvo completo. Que hubo capítulos que se taparon, que se disfrazaron de otra cosa para evitar el escándalo. Pero como suele pasar, cuanto más se tapa algo, más ganas tiene el público de descubrirlo. Y en medio de todo este torbellino, vuelve a quedar claro el poder de la frase sin censura. Porque cuando se promete contar algo sin tapujos, el espectador se prepara para escuchar lo que siempre sospechó pero nunca se atrevieron a decirle en televisión. Y en este caso, lo que se está destapando es tan delicado que el morbo se multiplica. Porque no se trata solo de un drama familiar, se trata de una mujer destrozada, de una etapa oscura, y de un hombre que supuestamente estaba ahí, acompañando, pero que cada vez aparece más señalado como el gran responsable en la sombra. Lo que resulta casi irónico es que Rocío Carrasco, en su documental, buscó abrir su corazón y contar su versión de la historia, dejando claro su sufrimiento y su dolor. Pero al no tocar esta parte, la dejó expuesta a que otros la contaran a su manera. Y ahora, esas lagunas del pasado se convierten en munición para todos los que critican a Fidel. Porque la sensación que queda es que la parte más incómoda se omitió, se maquilló o directamente se censuró. Y eso, para un público que siempre busca el morbo, es dinamita pura. En definitiva, lo que está pasando ahora mismo es que el silencio y las omisiones del pasado se están volviendo contra los protagonistas. Antonio David y sus seguidores lo saben, y aprovechan cada hueco para colocar sus verdades incómodas. Y Fidel, con su mutismo eterno, se convierte en el blanco fácil de todas las acusaciones. Porque, guste o no, en este mundo, si no cuentas tu versión, otros lo harán por ti. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La versión sin censura ya está circulando, y Fidel aparece en ella como el personaje más oscuro de todos. Lo más jugoso de este nuevo capítulo es que conecta directamente con esa imagen de Rocío Carrasco que se intentó construir en los últimos años, la de una mujer rota, marcada por la tristeza, víctima de todo lo que ocurrió a su alrededor. Y claro, cuando ahora se habla de Sustancias, esa imagen se tambalea, porque ya no se trata solo de un drama sentimental o de un enfrentamiento familiar, se trata de una etapa oscura que alguien intentó maquillar para que no trascendiera. Y en el centro de todo, como siempre, aparece el nombre de Fidel Albiac, el hombre que estaba a su lado, el compañero inseparable que ahora se ve señalado como parte activa de un silencio demasiado conveniente. Porque una cosa es estar con alguien en los momentos duros y otra muy distinta es aprovecharse de esos momentos para reforzar tu papel. Y es justo ahí donde surgen las sospechas. Muchos se preguntan, ¿fue Fidel el apoyo que todos creen o fue la persona que se benefició de ese estado vulnerable para convertirse en la única voz autorizada en la vida de Rocío? Porque si algo se repite una y otra vez en todos los testimonios es que, cuanto peor estaba ella, más fuerte parecía ser la influencia de él. Y esa ecuación, para el público, no suena precisamente a cuento de hadas. El silencio mediático sobre esta etapa ha sido ensordecedor. No se hablaba,
No se escribía, apenas se insinuaba en conversaciones en los pasillos de Telecinco o en comentarios velados de algunos colaboradores. Y ahora, de repente, cuando se empieza a poner nombre y forma a esas insinuaciones, el público entiende por qué hubo tanto empeño en callar. Porque lo que se cuenta es feo, incómodo y, sobre todo, deja a Fidel en el peor lugar posible. Y claro, en una historia donde el público ya tiene tendencia a verlo como el villano, estas revelaciones son gasolina sobre un fuego que nunca se apagó. Lo más irónico es que quienes defendieron a Rocío Carrasco con uñas y dientes, como parte de las Campos o algunos tertulianos de confianza, ahora se encuentran en una posición muy delicada. Porque, ¿cómo justificas haber apoyado un relato que omitía uno de los capítulos más importantes? ¿Cómo sostienes la imagen de Fidel como el gran protector cuando empiezan a circular versiones que lo pintan más como un oportunista que como un salvador? Y ahí es donde entra la parte más cruel de este mundillo. Cuando se destapan verdades incómodas, no solo caen los protagonistas, también arrastran a quienes se la jugaron por ellos. Las redes sociales, como no, están haciendo su parte. Cada frase, cada insinuación, cada nuevo testimonio es diseccionado y compartido una y otra vez, amplificando la polémica. Y si algo tienen las redes es que no necesitan pruebas definitivas. Basta con que el relato encaje mínimamente para que se viralice y se convierta en verdad para muchos. Y en este caso, el relato encaja a la perfección con la imagen que el público ya tenía de Fidel, un hombre frío, distante, calculador, que nunca mostró una sonrisa en público y que ahora aparece señalado como cómplice de los momentos más oscuros de su mujer. Y ojo, porque esto no solo afecta a Fidel, también golpea directamente a Rocío Carrasco. Porque si bien ella intentó en su documental presentarse como la dueña de su verdad, lo cierto es que al dejar fuera este capítulo dio la sensación de que había algo que ocultar. Y cuando el público percibe que alguien selecciona lo que cuenta, automáticamente empieza a desconfiar. Esa desconfianza es la que ahora pesa como una losa sobre su relato, porque todo lo que omitió se convierte en sospechoso. Y en la tele, donde la autenticidad es oro, esa falta de transparencia se paga muy cara. Así que sí, lo que se está viviendo ahora mismo es un punto de inflexión. Porque ya no se trata de una pelea entre madre e hija, ni de una guerra de platós entre Antonio David y Rocío Carrasco. Ahora se trata de un relato mucho más turbio, uno que habla de adicciones, de silencios cómplices y de un Fidel Albiac que, pese a no abrir la boca, aparece cada vez más señalado. Y cuanto más calla, más espacio deja para que los demás escriban la historia por él. Y ya sabemos que, en este terreno, las historias las escriben quienes más ruido hacen. Lo más fuerte de todo esto es que, cuanto más se destapan estas verdades incómodas, más evidente se hace que la historia que nos contaron estaba incompleta. Porque claro, cuando en televisión se narraba el sufrimiento de Rocío Carrasco, se hacía desde una perspectiva de víctima absoluta, sin entrar en según qué detalles que ahora cobran más importancia que nunca. Y ahí es donde el papel de Fidel Albiac se convierte en un agujero negro, un personaje que siempre estuvo presente, pero del que nunca se quiso hablar demasiado. ¿Por qué? Porque quizá hacerlo habría abierto un melón que nadie estaba preparado para digerir en aquel momento. Ahora ese melón está abierto y, seamos sinceros, es imposible volver a cerrarlo. Las preguntas ya están sobre la mesa. ¿Qué hacía Fidel mientras Rocío atravesaba esos episodios tan delicados? ¿Se limitaba a acompañarla, a sostenerla en silencio, o su papel fue más cuestionable? Porque los que ahora hablan sin censura aseguran que Fidel no solo fue testigo, sino que permitió que esa etapa se prolongara sin hacer demasiado por frenarla. Y ese detalle cambia radicalmente la percepción que se tenía de él, porque no hablamos de un mero acompañante, sino de alguien que, según estas versiones, habría estado cómodo con ese estado de vulnerabilidad. Y aquí es donde el público se divide una vez más. Porque mientras unos insisten en que Fidel fue el apoyo fiel que permaneció cuando todos le dieron la espalda a Rocío, otros piensan que precisamente ese abandono del resto fue el escenario perfecto para que él se convirtiera en el dueño absoluto de la situación. Y no hay que olvidar que la narrativa de los últimos años ha sido la de un Fidel protector, casi imprescindible en la vida de Rocío. Pero claro, cuando se introducen las piezas que hasta ahora estaban ocultas, esa narrativa empieza a hacer aguas. Porque si realmente estuvo a su lado en sus momentos más oscuros, ¿por qué no se cuenta nunca con claridad qué papel jugó ahí? Lo más llamativo es que, en medio de todo este escándalo, ni Fidel ni Rocío se han pronunciado. Y ese silencio empieza a ser insostenible.
Porque mientras ellos callan, otros hablan, otros insinúan y otros llenan los huecos. Y ya sabemos cómo funciona esto. El público no espera, no perdona, y cuando no hay una respuesta clara, se aferra a la versión que más morbo da. Y en este caso, esa versión es que Fidel no fue precisamente el salvador que algunos pintaron, sino alguien que supo manejar los tiempos para quedar como indispensable, cuando en realidad podría haber tenido mucho que ver en lo que ocurría. Lo cierto es que este asunto tiene todos los ingredientes de un auténtico terremoto televisivo. Adicciones, silencios, manipulaciones, la mezcla perfecta para enganchar al público, que ya empieza a cansarse de la versión repetida del relato oficial y quiere sangre nueva, capítulos inéditos, confesiones sin filtros. Y aquí es donde Antonio David y su entorno saben moverse como peces en el agua, porque cada dato que sacan encaja como un puzzle en lo que hasta ahora no se había contado. Y lo peor de todo para Rocío y Fidel es que el puzzle empieza a tener sentido para mucha gente. Y en medio de este fuego cruzado, figuras como Terelu o Las Campos se quedan en una posición delicada. Porque ellas fueron las grandes defensoras del matrimonio Carrasco-Albiac, se subieron al carro del relato oficial, y ahora les va a costar justificar porque nunca hablaron de este capítulo. Y ya sabemos que en este negocio, el público no olvida. Una vez percibe que alguien cayó algo importante, esa desconfianza se queda marcada. Y eso puede costar muy caro en términos de credibilidad. En definitiva, lo que parecía una simple frase lanzada sin censura se ha convertido en un nuevo huracán. Fidel, que tanto luchó por mantenerse al margen, vuelve a ser el gran señalado. Rocío, que pensó que su relato ya estaba cerrado, descubre que aún quedan capítulos pendientes. Y el público, que nunca perdona ni deja pasar una oportunidad de escándalo, se frota las manos ante lo que promete ser la polémica del año. Porque si algo engancha más que una guerra familiar es una verdad incómoda que se intentó tapar y que, al final, termina saliendo a la luz. Lo que queda claro es que esta historia, lejos de cerrarse, acaba de abrir un nuevo frente que promete semanas, meses y quizá años de tertulias, exclusivas y debates televisivos. Porque cuando se pronuncia la palabra sustancias en relación con una figura tan mediática como Rocío Carrasco, todo se tambalea. Y si además el relato coloca a Fidel Albiac como testigo incómodo, como compañero en la sombra que no frenó la caída, la tormenta está servida. No hay marcha atrás. El público ya ha olido la sangre y ahora no se conforma con medias tintas. El gran problema para Rocío y Fidel es que su silencio empieza a volverse en su contra. Cada día que pasa sin respuesta, cada plató en el que evitan entrar al trapo, refuerza la idea de que algo de verdad hay en lo que se está contando. Y aunque ellos puedan pensar que el tiempo enfriará la polémica, lo cierto es que la maquinaria mediática no perdona. Porque ahora mismo, cada frase que se destapa sin censura genera más interés que cualquier discurso ensayado. Y si no salen a desmentir de forma clara y directa, el relato alternativo se impondrá en la mente del público. Lo curioso es que todo esto revela un patrón que llevamos viendo años. Cuanto más intentan blindar a Fidel, más termina expuesto. El intento de protegerlo del foco ha sido precisamente lo que lo ha convertido en la pieza más misteriosa y, por tanto, más atractiva para el morbo mediático. Y ahora, con estas revelaciones sobre los años más oscuros de Rocío, ese misterio ya no juega a su favor, sino en su contra. Porque el público no quiere héroes silenciosos, quiere culpables visibles, villanos a los que señalar. Y Fidel, lo quiera o no, se ha convertido en ese personaje. Mientras tanto, Antonio David y su círculo celebran la jugada. Una vez más, han conseguido dominar la conversación y colocar a su rival en el punto de mira. Y lo han hecho con algo que parecía impensable, poner sobre la mesa un capítulo que hasta ahora estaba blindado. Porque en el universo del corazón siempre hay secretos, pero este, al tocar un tema tan delicado, supera cualquier otro. Y claro, en la era de las redes sociales, una sola frase se multiplica, se comenta, se comparte y acaba convirtiéndose en verdad para muchos, aunque no haya pruebas firmes detrás. La pregunta que ahora se hace todo el mundo es simple: ¿qué pasará después? ¿Se atreverá Rocío a hablar de esta etapa? ¿Saldrá Fidel a dar explicaciones por primera vez? ¿O seguirán apostando por el silencio, dejando que los demás manejen el relato? Sea cual sea la respuesta, lo único seguro es que la bola ya está en movimiento y nada podrá detenerla. Porque en este negocio, cuando algo se destapa sin censura, el morbo se dispara y la audiencia se multiplica. Así que, amigas y amigos,
Prepárense, porque lo que viene no será bonito, pero será televisivo. Y al final, eso es lo que importa en este gran teatro del corazón, que el espectáculo continúe, que los protagonistas sigan en la palestra y que el público nunca se despegue de la pantalla. Y con un escándalo como este, con Fidel en el centro, Rocío salpicada y Antonio David moviendo los hilos, el espectáculo está más vivo que nunca. Porque si algo nos enseña este culebrón interminable es que la verdad, tarde o temprano, siempre termina saliendo. Y esta vez, lo ha hecho sin censura.